Jóvenes, buenas tardes. Estamos en una nueva clase de historia. Primero B, día 2 de abril. Este es el bloque número 1. ¿Ya? En esta ocasión vamos a trabajar una nueva unidad, que sería la unidad número 2, que es Estado, Nación y Sociedad Burguesa en Europa y América en el siglo XIX. ¿Ya? Teniendo en consideración que la unidad 0 era sociedad y territorio, la unidad 1 era la unidad de economía, que era súper cortita, y esta unidad 2 es un poquito más larga, ¿ya? Vamos a estar centrados principalmente en el siglo XIX, 1800 a 1899, pero comenzando un poquito más atrás, en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, con dos procesos muy importantes que ustedes ya conocen o han escuchado, que fue el proceso de la Revolución Francesa y el surgimiento de la Ilustración, ¿cierto? Con Voltaire, Montesquieu y Rousseau. La clase anterior estuvo centrada sobre el consumo responsable y llevarlo a la práctica de la realidad chilena, ¿cierto? Lo que era un consumidor responsable, ver la real necesidad, ver el daño, el impacto medioambiental, también el consumo informado, el tema de cotizar, ver el punto de conexión entre precio y calidad, y en realidad fue ver un poco la realidad chilena y la realidad que nos afecta a todos como chilenos y también a su vida cotidiana. ¿Cuál es el objetivo de la clase hoy día? Será comprender el ideario liberal en su dimensión política y social. ¿Ya? La siguiente clase va a ser conocer el pensamiento liberal, pero en el ámbito económico. Pregunta de inicio. Emoji, emote, reflexivo. ¿Qué implica ser liberal en el siglo XIX? Y acá yo agrando un poquito la pregunta. ¿Qué implica ser una persona liberal ahora en Chile, siglo XXI? ¿Ustedes se consideran personas liberales o no? ¿Ya? ¿Cuáles son los principales postulados del liberalismo? Eso es lo que vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Pero pensemos que siglo XVIII, siglo XIX, fueron siglos que estuvieron marcados por monarquías, ¿cierto? Monarquías absolutas. Si pensamos acá en Chile, estábamos bajo el dominio español y había una monarquía que gobernaba el territorio nacional porque éramos parte de la colonia, ¿cierto? Chile, claro ejemplo. Entonces las libertades nuestras estaban bastante limitadas. Y acá surgen diferentes personajes y diferentes procesos que quieren proponer y promover el ideario liberal en la sociedad. Ya. Primero el contexto, ¿ya? Siglo XV, XVI, XVII, XVIII, grandes reinos en Europa, ¿cierto? Como Francia, Italia, Alemania, donde en gran medida estaban bajo un dominio de una monarquía absoluta. ¿Se acuerdan que estaba el sistema feudal también? Vasallo, el rey, el señor feudal. Por ende, las libertades de los sectores medios y más bajos populares eran bastante limitadas, ¿cierto? No había contratos de trabajo, no había constitución política, no había nada. Había solamente la conexión entre gobernantes y los que éramos gobernados, los que eran gobernados, ¿ya? Y surge en el año 1789 un proceso que ustedes me imagino que han escuchado, que fue la Revolución Francesa, donde propusieron, otros ideales que debían instaurarse en las sociedades de la época, ¿ya? Como lo dice acá, la unidad, la libertad, la igualdad, la fraternidad, ¿ya? Acá hay una imagen de la Revolución Francesa y cómo estos ideales se fueron expandiendo por gran parte de Europa, ¿ya? Estos ideales surgieron de las élites, de los sectores más altos de la sociedad, ¿ya? Y después estos ideales llegaron a diferentes partes del mundo, como en el caso de América Latina y en el caso de Chile, que vamos a trabajar en las clases siguientes con las olas de revoluciones liberales. Esto es lo primero. Entonces el contexto. Finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, surge un pensamiento liberal, ¿ya? Y vamos a ver dos facetas muy importantes que ustedes me imagino pueden conectar con su actualidad, con su realidad ahora de qué es ser liberal. Entonces, los legados de la Ilustración y de la Revolución Francesa, cuyas ideas se expandieron a finales del siglo XVIII, fueron fundamentales en los procesos políticos que se desarrollaron en Europa y en América durante el siglo XIX y en la conformación del liberalismo, ¿ya? Y el liberalismo es una doctrina política, económica y social que defiende la libertad del individuo
y la limitación del poder del Estado, ¿cierto? Si pensamos cómo era el poder del Estado antes de la corriente liberal, era un poder absoluto, ¿cierto? Había un Estado autoritario, un Estado que era monarca de todo. Y si nos acordamos qué era el Estado era el poder público, era la población, era el territorio y también era el ordenamiento jurídico. Ya es una ayuda de memoria. Estas ideas sentaron las bases para el desarrollo de los sistemas de gobierno republicanos en los cuales los ciudadanos eligen a sus autoridades máximas y la vida en sociedad está regulada por las leyes, entre otros principios fundamentales, ¿cierto? Si pensamos antes del ideal liberal, no había constitución, el Estado era controlador de todo y la sociedad estaba bastante limitada. Después del ideal liberal surgen las constituciones políticas que ustedes conocen, ¿cierto? Un ordenamiento en leyes, la sociedad pudo liberarse un poco más en diferentes ámbitos que vamos a trabajar y por ende cambia la concepción de la vida. Acá, dos pequeñas fuentes que aluden y trabajan el concepto del liberalismo. La primera, esta fuente aborda la idea del liberalismo. Lo que los liberales clásicos de la segunda mitad del siglo XVIII pretendían era un proyecto de sociedad que alcanzara un amplio espacio de libertad personal, económica, religiosa o de expresión, un espacio, en fin, mucho mayor que el que se había reivindicado en el pasado inmediato. Cuando los liberales trataron de definir a finales del siglo XVIII su movimiento, lo presentaron como la antítesis del viejo orden, o sea, todo lo contrario del orden conservador, al aspirar a crear una sociedad de ciudadanos, no de ciudadanas, libres e iguales, ¿ya? Entonces, querían proponer un nuevo sistema que promoviera las libertades en todas las facetas de la vida, ¿ya? Ustedes pueden ahora exponer su ideal religioso, su ideal político, su ideal deportivo, porque estamos en una sociedad que permite esta libertad. Si pensamos en el siglo XVIII era muy difícil hacerlo, ¿ya? Y también está un punto importante que vamos a trabajar. Es una contradicción muy importante que la voy a comentar. El liberalismo buscaba la igualdad ante todo, ¿cierto? Igualdad económica, social y política, pero la igualdad solamente de los hombres, ¿ya? Las mujeres recién a finales del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX se empiezan a incorporar en esta idea liberal. Antes de eso no, era solamente un ideal de hombres, lamentablemente. La siguiente fuente expone, cuando voy leyendo me acompañan con la lectura por favor, la idea del filósofo Immanuel Kant sobre la república moderna. La constitución republicana es aquella establecida de conformidad con los principios 1. De la libertad de los miembros de una sociedad, en cuanto hombres, importante, 2. De la dependencia de todos respecto a una única legislación común, en cuanto a súbditos, y 3. De conformidad con la ley de la igualdad de todos los súbditos en cuanto a ciudadanos. Es la única que deriva de la idea del contrato originario y sobre lo que deben fundarse todas las normas jurídicas de un pueblo. La constitución republicana es la que subyace a todos los tipos de constitución civil, ¿ya? Aquí en breves palabras da a entender el tema de cómo la constitución es muy importante para ordenar a la sociedad, ¿cierto? Si nosotros pensamos en Chile ahora, ¿podríamos vivir sin una constitución? Todo lo que hacemos en la actualidad está regido por la constitución. Estudiar, la salud, leyes de tránsito, leyes judiciales, leyes internacionales también, que Chile las adquiere como los derechos fundamentales, los derechos humanos, o sea, la Constitución es un punto muy importante para ordenar y también surge como idea liberal. Acá quise colocar una pequeña reseña de una persona muy importante que es John Locke, ¿ya? Filósofo inglés de 1600 al 1700, ¿ya? Que él fue una de las personas que dio a conocer también el tema del contrato social, la conexión entre el Estado y los individuos, que debía ser recíproca, que el Estado debía entregar condiciones a los individuos, ¿ya? Los seres humanos son racionales y poseen derechos individuales inviolables, entre ellos el derecho a configurar la propia vida en la esfera privada con plena libertad y los derechos a la propiedad y a la felicidad. Esto se basa en los 3 derechos naturales de John Locke: vida, libertad y propiedad privada, ¿ya? También se empieza a trabajar este concepto de propiedad privada y también lo potencia mucho más un economista que se llama Adam Smith, ya que lo vamos a ver en la siguiente clase.
El gobierno y por lo tanto la autoridad política deben resultar del consentimiento de las personas libres, debiendo regular la vida pública sin interferir en la esfera privada de los ciudadanos. Ya eso es lo que pasa como hoy día, ¿cierto? Está separado el sector público con el sector privado y el Estado tiene que brindar las condiciones a estos ciudadanos para que puedan desenvolverse en el sector público y también que el sector público no interfiera en su ámbito privado, ¿ya? El Estado de Derecho obliga a los gobernantes y gobernados a respetar las reglas, impidiendo el ejercicio arbitrario del poder. Ya ustedes se acuerdan que el Estado de Derecho, si no se recuerdan, lo recuerdo ahora, son los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, los derechos fundamentales y el ordenamiento jurídico de una nación, ¿cierto? Leyes, constituciones. Ya, eso fue como una pequeña, un ingreso al tema liberal. Cuando pensemos en el liberalismo de esa época, pensemos también en el liberalismo de la actualidad. Ya, ¿cómo es nuestro país ahora? ¿Somos un país liberal o un país conservador? Es una muy buena pregunta. ¿Ya? Durante el siglo XIX, la mayoría de los estados europeos incorporaron en sus regímenes políticos los principios básicos liberales. ¿Ya? Entre ellos destacan: estos son los principios políticos del liberalismo, ¿ya? Importante, principios políticos del liberalismo. Los más importantes. Primero, la soberanía popular. Cada ciudadano es soberano y ejerce su soberanía directamente. O sea, que da a entender el tema del voto, ¿ya? Del sufragio, porque antes tampoco se podía votar, ¿cierto? Los gobernantes eran por derecho divino. Había una línea, un linaje para sucesión del poder. Lentamente, con el transcurso de los años, empieza a surgir el concepto del sufragio, ¿cierto? Que los que eran gobernados tenían la opción de elegir a los representantes, ¿ya? También con diferentes limitancias. Por ejemplo, que eran votos solamente para hombres. En el caso de Chile se llamaba voto censitario, voto solamente de hombres mayores de 21 años con tierras y con un apellido relativamente de élite, se podría decir. Para lograr un modelo representativo se consiguió la soberanía nacional, la que por medio de elecciones periódicas, elegiría sus autoridades. ¿Ya? Importante lo que conocemos hoy día y que es un ideal y un principio de la democracia, ¿cierto? Y que surge también como un ideal y un principio del liberalismo político, ¿cierto? Elecciones periódicas de presidente, de concejales, de cores, de parlamentarios como senadores y diputados, ¿cierto? Que es algo propio y nuestro y es parte de nuestra idiosincrasia como chilenos. Se concibe así un gobierno que cuenta con el respaldo de la mayoría de quienes son ciudadanos, ¿cierto? Nunca un gobierno va a tener el respaldo de la mayoría absoluta de los ciudadanos. Siempre va a haber una disidencia, un punto contrario. Pensemos en la actualidad. Presidente Piñera fue electo presidente por 30-40% de la población y el resto piensa diferente a él, pero él fue elegido por la soberanía que era mayoría. También el tema de la separación de los poderes del Estado, ¿ya? Importante y es una corriente que surge con el liberalismo. Antes no, pues antes no había poderes del Estado, ¿cierto? Solamente el monarca controlaba todo. Era el presidente, era el Congreso, era la Corte Suprema, que es el sistema judicial en Chile, era todo. Él gobernaba todo, él proponía las leyes, él decía cuánto tenía que pagar los impuestos, cuánto iba a costar el pan, todo, el agua, todo. Él se encargaba de todo. Y en el ámbito del liberalismo también se dice que es muy importante para que exista soberanía es que se dividan los poderes del Estado, ¿ya? En la función ejecutiva, legislativa y judicial, ¿cierto? Y que cada una tiene que trabajar de forma independiente para poder desarrollar integralmente la sociedad, ¿ya? Y también para permitir la existencia de controles y equilibrios que limiten las facultades del gobierno, ¿ya? Y el gobierno son las personas que ejecutan el poder, ¿ya? En esta época cada función trabajaba de forma separada. Si pensamos en la actualidad, no. ¿Ya? En la actualidad tanto la función ejecutiva como la función legislativa trabajan en conjunto, tanto el presidente como el Congreso en el caso de Chile. ¿Ya? Dos puntos importantes, soberanía popular y separación de los poderes del Estado, que surge como ideal, imagínense, a finales del siglo XVIII, se toma como lucha, bastión en el siglo XIX y sigue reinando ahora en el siglo XXI. Es muy importante, gran parte de las repúblicas democráticas tienen los poderes del Estado separados. ¿Ya? Después el tema de que todos somos iguales ante la ley, tanto gobernantes como gobernados. ¿Ya? Es muy importante, antes de eso no éramos todos iguales ante la ley. Las personas que tenían riqueza, que tenían tierras
o que tenían algún contacto político, que eran familiares del rey o de la persona que dirigía el país, tenía beneficios, ¿cierto? Y después de esto también se cambia la concepción. Todos somos iguales ante la ley, ¿ya? Hombres, al comienzo, después mujeres. Siempre recuérdense de eso, ¿ya? Los hombres al comienzo, porque recién las mujeres se ingresan a votar en Chile en el año 1949, imagínense, y en Estados Unidos 30 o 40 años antes, ¿ya? 1910 aproximadamente. Entonces, si pensamos, estas ideas del liberalismo se estaban enfocadas para los hombres en gran medida, ¿ya? Entonces, todos somos iguales ante la ley y debe existir una constitución política, ¿cierto? Y ustedes saben que constitución es lo mismo que carta magna o carta fundamental, y es un librito donde están todas las leyes de un país y son muy importantes. Si empezamos en el caso de Chile, está que somos un Estado de Derecho, un Estado soberano, están todas las leyes más importantes del país. Por eso ahora está en debate cambiar la constitución, porque hay algunas leyes que están un poquito obsoletas, dicen algunos. Y esta constitución, aparte de ser la carta fundamental donde están todas las leyes, también define los deberes y los derechos tanto de ciudadanos como del Estado, ¿cierto? Importante, porque el Estado tiene derechos, tiene deberes contra nosotros, con nosotros, perdón, como por ejemplo la salud, la educación, el tema de la seguridad, el bienestar. Nosotros tenemos deberes también contra el Estado, que tenemos que mantener el orden civil, el orden moral, la ética y otros conceptos también importantes, ¿ya? Entonces hay una dependencia entre el Estado y los ciudadanos. Asimismo, que consagra la igualdad ante la ley reconociendo la igual naturaleza y atributos esenciales de todos los seres humanos. A finales del siglo XIX, la mayoría de los estados liberales europeos tenían monarquías constitucionales, a excepción de Francia y Suiza, donde se consideraba la república, ¿cierto? Y ustedes saben que la monarquía constitucional es cuando sigue gobernando un monarca, el poder ejecutivo, y el poder legislativo lo gobierna, o mejor dicho, trabaja en un parlamento, pero depende de el monarca, ¿ya? Es como una mixtura, un conjunto, una conexión entre el monarca y el parlamento, que después viene una imagen donde grafica un poco mejor lo que estoy diciendo. En América, en cambio, partiendo por Estados Unidos, la república fue el sistema de gobierno que consagró tras los procesos independentistas, ¿cierto? Antes del proceso de independencia, acá en Chile y en gran parte de América Latina, en Bolivia, en Argentina, en Perú, estábamos bajo monarquías, ¿cierto? Monarquías absolutas, como en el caso de España. Luego de eso, proceso de independencia, se firma la independencia en Chile en 1818, pasamos a una república, ¿cierto? Donde están los poderes del Estado divididos, donde hay libertades e igualdades ciudadanas y donde se cambia el pensamiento conservador a un pensamiento más liberal. Eso es lo primero entonces. Principios republicanos del liberalismo. Después vienen las expresiones del liberalismo, cómo se grafica, cómo se ve tangible este liberalismo, ¿ya? Primero, a lo largo del siglo XIX, un segundo por favor. Ya, muchas gracias. Las ideas liberales fueron aplicadas en ámbitos como la política y la economía, dando origen a distintas formas de organizar el gobierno y la sociedad, ¿ya? Algunas de estas expresiones más importantes fueron, ¿ya? El liberalismo ya pasó de una corriente ideológica, ¿cierto? Ahora pasó a una corriente política que se graficó en formas de gobierno y en sistemas políticos de gobierno. El primero es el parlamentarismo, ¿cierto? Donde en gran medida, en el año 1689 en Inglaterra se dio origen a una monarquía, parlamentaria, la primera, si es que la memoria no me falla, donde el gobernante trabajaba con el Congreso, ¿cierto? E incorporó los primeros principios liberales, como la división de los poderes del Estado y la soberanía popular, también bien limitada. Si pensamos en el parlamentarismo de Chile, en el año 1891 hasta el año 1925, cuando Chile fue regido por un sistema parlamentario, la figura del poder ejecutivo pasa a un segundo plano. ¿Ya? Cuando usted escucha parlamentarismo, significa que el Congreso, el poder legislativo, tiene mayores atribuciones que el poder ejecutivo, o sea, el presidente de la República. Si pensamos en el Chile de la actualidad, es todo lo contrario. El poder ejecutivo tiene mayores atribuciones que el poder legislativo, porque estamos en un régimen presidencialista. El presidente es la figura máxima de un país. Pero acá surge como ideal
como expresión del liberalismo tanto el parlamentarismo como el constitucionalismo, que veremos después, ¿ya? Entonces, lo primero, parlamentarismo, cuando el legislativo tiene mayores facultades que el ejecutivo, ¿ya? El Congreso en este caso. Constitucionalismo. Tuvo por finalidad primordial limitar la autoridad por medio de la instauración de leyes que regularan la vida en sociedad dentro de cada Estado y garantizar los derechos y libertades de las personas. Importante. Finalidad importante de la Constitución, primero instaurar las leyes que van a regir el país, regular la vida dentro de la nación del Estado y también garantizar los derechos y las libertades de las personas y también los deberes del Estado con nosotros. Muy importante, ¿ya? Entre las características de una constitución se encuentran, ya, muy importante, es una expresión del ámbito liberal que fue graficada en una constitución, en estas cartas fundamentales, y que hasta el día de hoy perdura en gran parte de los países del mundo, si no en todos. Primero, organiza la estructura del Estado. El Estado, instituciones públicas, territorio, población, orden jurídico, ¿ya? Define si el Estado se organiza en un modelo federal unitario, además de establecer los diversos cargos que la administran y sus funciones. O sea, en breves palabras, si el Estado va a estar organizado de forma unitaria, ya como es el caso de Chile, donde tenemos un poder central y todos dependemos del poder central, ¿cierto? Del presidente de la República, de la región metropolitana, y se delegan funciones a las diferentes regiones, ¿cierto? Pero dependemos de Chile, por eso Chile tiene solamente una estrella en la bandera. Somos un Chile unitario, solo uno. Y el ámbito federal es que pensemos en Estados Unidos, cada estado tiene sus propias leyes, ¿cierto? Estados Unidos tiene 50 estados, sí, o 51, no 50. Si me equivoco, me corrigen, ya que eran 50 hace un par de años atrás, no sé si cambió, hubo una disputa, una lucha, un enredo más o menos, ¿ya? Y entonces cada estado depende del poder central también, por ejemplo, de Washington, capital de Estados Unidos, ¿cierto? Pero cada estado puede hacer sus leyes, muy importante, por eso que en Estados Unidos cada estado tiene sus leyes propias, por ejemplo, el matrimonio igualitario, el aborto, el tema también de el uso de estupefacientes en algunas partes, y muchas disposiciones, o también el control de armas, muy importante en Estados Unidos, ya depende de cada estado, ¿ya? Entonces el unitario dependemos del poder central, él ejerce el poder en todo el territorio nacional y propone las leyes y las funciones dentro del territorio, mientras que el federal, cada estado puede hacer sus propias leyes y administrarse de forma solitaria, se podría decir, pero depende también del poder central, ¿ya? Eso es lo primero. Eso es para que se vayan entrando al concepto de Estado unitario y federal. Otro punto importante de este constitucionalismo es el tema de que define la organización política, fija el sistema político y delimita los poderes del Estado, estableciendo los controles para garantizar la división de los poderes y favorecer el equilibrio del poder y la eficiencia de su gestión. Entonces, si el sistema político va a ser presidencial, si va a ser parlamentario, también controla cuáles son los poderes del Estado, hasta dónde llega la facultad de uno. Por ejemplo, el poder judicial no se puede involucrar en el poder legislativo. Es como un ejemplo sencillo. Estableciendo los controles para garantizar la división de los poderes y favorecer el equilibrio del poder. Importante. Muy importante también el tema del constitucionalismo. Equilibrar los poderes del Estado para que la sociedad pueda desarrollarse. ¿Ya? Importante. Establece los derechos y los deberes de las personas. Se incluyen las garantías fundamentales de los ciudadanos y los mecanismos de participación y representación política, ¿cierto? Cómo estas personas, ahora que ya son parte, se podría decir, del Estado, participando activamente, votando o eligiendo representantes en elecciones periódicas, participan en diferentes instancias. Pensemos en Chile ahora, ¿ya? Para participar en diferentes instancias no solamente es necesario votar en elecciones, sino también ser parte de un centro de alumnos, ser parte de un centro de alumnos de la universidad, participar en una junta de vecinos, en alguna institución medioambiental, etcétera, 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 ¿ya? Entonces también estos conceptos de constitución surgen como ideas liberales, ¿ya? Muy importante. Y acá hay un pequeño esquema de cómo se distribuye y se configura el concepto también de gobierno parlamentario y gobierno presidencial, ¿cierto? Gobierno parlamentario, el rey o presidente, el jefe de Estado,
el primer ministro equivalente a jefe de gobierno y el parlamento se elige por votación popular, ¿ya? Si pensamos en un gobierno parlamentario, si lo quieren buscar de forma voluntaria, pueden pensar en España, Inglaterra, ¿ya? Ahí todavía existe la realeza, ¿o no? ¿Ya? Muy importante. En Alemania también, ¿ya? Hay un sistema parlamentario. Y los gobiernos presidenciales, el presidente, aparte de ser el jefe de gobierno, también es jefe de Estado, se elige por votación popular y también por otros mecanismos importantes como los plebiscitos, ¿ya? Son importantes para elegir representantes a veces, o aprobar o no constituciones. Y también eligen al Parlamento. Poder ejecutivo, poder legislativo. Ya, otro punto muy importante es el tema del liberalismo social, ¿ya? También, aparte de centrarse en la opción política, en el tema de la soberanía, en el tema de la constitución, en el tema del surgimiento del parlamentarismo, también estuvo orientado a lo que le pasaba a la sociedad común y corriente, ¿ya? El reconocimiento de los derechos individuales. En el siglo XVIII, los filósofos ilustrados postularon que las personas nacían iguales en capacidades y tenían ciertos derechos, ¿ya? Y antes de eso no, pues, éramos todos diferentes, no éramos todos iguales ante la ley. Algunos de estos fueron recogidos en documentos como la Declaración de Independencia de Estados Unidos en el año 1766 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 1789. Proceso de Revolución Francesa. Durante el siglo XIX, los liberales europeos y americanos fomentaron la difusión de ideales que llevaron a un mayor reconocimiento de estos derechos. Uno de los más importantes fue la libertad individual, que debía ser respetada y resguardada por el Estado, y se manifestaban derechos como los siguientes. Ya, muy importante. Aparte de garantizar estos derechos individuales y reconocer lo que era lo más fundamental, la libertad individual fue manifestada en los puntos que vamos a trabajar a continuación, ya que son 4 puntos muy importantes y que estos puntos hasta el día de hoy están dentro de nuestro país, en Chile. Primero, la libertad de pensamiento. Ahora personas podían pensar diferente o no pensar diferente a la monarquía, y darlo a conocer públicamente, que es lo más importante. En esa época no se podía hacer si estamos en un proceso de monarquía, ¿cierto? No podías dar a conocer tu opinión diferente a la monarquía porque lo más probable es que haya sido ejecutado, ¿cierto? Entonces, derecho de pensar y expresar las propias ideas y de disentir, o sea, de pensar diferente, con las contrarias sin ninguna presión de la autoridad, ¿ya? Lo que pasa hoy día, ustedes pueden entregar a conocer su opinión de algo y la autoridad no debería presionarlo, ¿ya? Siempre y cuando esa opinión no atente contra la familia, contra el bienestar público, ni contra la seguridad del país. Es muy importante esos 3 puntos. Libertad de reunión y asociación. Derecho a reunirse libre y pacíficamente y de formar grupos, organizaciones o sociedades, ¿ya? También muy importante y fue tomado como lucha en el siglo XIX en Chile, ¿ya? Estas ideas del liberalismo social fueron importantes para que en Chile se organizaran los primeros sindicatos que ustedes conocen, ¿cierto? O sus familias están dentro de un sindicato, los primeros gremios, las primeras mancomunales, las primeras mutuales, ya que también vamos a trabajar en el transcurso del año y se van a acordar de estos conceptos, donde también se potencia que la gente se puede reunir y asociar libremente y que no tenga miedo de la autoridad central. Muy importante y que también es un claro ejemplo de cómo es Chile en la actualidad. Nosotros nos podemos organizar en grupo, en sindicato, siempre y cuando respetemos el ordenamiento jurídico, ¿ya? Libertad de expresión y de prensa. Derecho a exponer toda clase de ideas, opiniones y hechos a través de cualquier medio sin censura previa, ¿ya? Antes de eso, si pensamos en libertad de expresión, la gente tenía una limitada libertad de expresión en el siglo XVIII, en una monarquía absoluta, ¿cierto? Y con el transcurso del siglo XIX, en 1800, también con el tema del surgimiento de la prensa escrita como el diario, después al comienzo del siglo XX, el tema de la radio, fueron importantes para entregar ideas y opiniones, y la idea es que no tuvieran algún tipo de censura, ¿ya? En la actualidad, ¿existe censura de información o no? Yo lo veo difícil, ¿ya? Existe, pero de forma muy limitada. Las redes sociales han potenciado el tema de muchas ideas, mucha información. Y también el tema de la libertad religiosa, ¿ya? Este derecho otorga plena independencia para practicar cualquier religión o credo sin imposición previa, ¿ya? Muy importante. Antes de eso, si tú estabas en una monarquía, por ejemplo, en el caso de España, tú tenías que ser católico por obligación porque la monarquía española era católica y todos sus súbditos y las personas que vivían dentro del territorio de España y dentro de las colonias tenían que ser católicos.
Con las ideas liberales también se potencia que la persona elija su religión y que no dependa de una imposición, o sea que otra nación o una autoridad me imponga la religión que yo quiero practicar, ¿ya? Chile actualmente es un país con libertad religiosa, aunque en nuestra constitución nosotros nos declaramos como católicos, apostólicos y romanos, ¿ya? Es como algo figurativo, es como un símbolo. No es que todos seamos católicos, mucha gente a lo mejor es atea, no cree en nada, otros son evangélicos, testigos de Jehová, etcétera, 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 ¿ya? Entonces también muy importante esto, libertad religiosa, libertad de expresión y de prensa, libertad de reunión y asociación y libertad de pensamiento, ya como conceptos para que vayan nutriéndose de esto. Yo acá lo puse en un punto aparte, el tema de la propiedad privada, ya muy importante, a que también surge el concepto de propiedad privada, que lo vamos a trabajar a mayor cabalidad con el tema del ideal de Adam Smith, ya el liberalismo económico. Y acá está la pequeña síntesis del liberalismo social, ¿cierto? Reconocer los derechos individuales de las personas, muy importante, que antes no existían. Había libre pensamiento, libre reunión y asociación, libre expresión y prensa, y también había libertad de credo y religión, ¿ya? Y también un punto importante, buscaba la igualdad de hombres, en gran medida. La actividad, ¿ya? La actividad consiste en lo primero. Acá hay una imagen que dice, esta imagen es parte de la representación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, promulgada en Francia en el año 1789. Finales del siglo XVIII, ya entrando al siglo XIX. Estos derechos no consideraban a las mujeres. El artículo 1 afirmaba, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho, ¿ya? Existe una contradicción del pensamiento liberal según la imagen, ¿ya? O sea, declaramos algo y lo llevamos a la práctica, ¿o no? Está la contradicción entre que todos somos iguales, pero las mujeres también deberían ser iguales, ¿no? ¿Ya? Eso quiero que me respondan. Si existe, no existe. Yo creo que el pensamiento liberal entrega una información confusa, es poco claro, o para la época era válido, no sé. Quiero saber su opinión. ¿Ya? Y se explayan. Importante. Los principios del liberalismo político se pueden conectar con el Chile de la actualidad, ¿ya? Estos principios del liberalismo político, soberanía popular, separación de los poderes del Estado, igualdad ante la ley y la Constitución, ¿se pueden conectar con la actualidad de Chile o no? ¿Por qué? Sí, se pueden conectar porque Chile tiene esos fundamentos políticos y se puede ver reflejado en esto. No, no se puede conectar porque no tiene nada que ver, porque Chile es autoritario, hay una dictadura, no sé. Y ahí ustedes se explayan y me van a conocer su opinión. Yo dejo preguntas así, y estas preguntas son ya que vayan entregando su opinión, que ya tengan la capacidad de entregar su opinión, pero una opinión con fundamento, ¿ya? Eso es lo más importante. Eso fue lo de hoy entonces. Liberalismo social, lo que acabamos de comentar, expresiones del liberalismo en el parlamentarismo y en el constitucionalismo, los principios republicanos, el liberalismo político en estos tres puntos importantes, la idea de Locke de cómo debía ser la sociedad, dos pequeñas fuentes que dan a conocer también como el ideal liberal, ¿ya? El pequeño contexto, ¿ya? De cómo era, cómo debería ser una persona liberal y cómo surgen estos postulados en el tema de la Ilustración y la Revolución Francesa. Y la pregunta de inicio, ¿qué implica ser liberal en el siglo XIX? También la podrían responder. Ya esto es voluntario, la actividad siempre al final es obligatoria, las demás preguntas son voluntarias, ¿ya? ¿Qué habrá sido liberal en el siglo XIX? ¿Ustedes se imaginan viviendo en el siglo XIX siendo liberal? ¿Ya? ¿Será lo mismo que ahora, no? Y ahí pueden encontrar puntos de conexión. Eso fue lo de hoy día, ¿ya? Que estén muy bien, como siempre lo digo, saludos para ustedes y para sus familias, y nos vemos en la siguiente clase en el bloque número 2, que sería el liberalismo económico. Saludos, adiós.